Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio de la Iglesia Camino Nuevo, punto de unión, como siempre aquí en Radio La Predicadora. Felices de poder haber llegado a pesar del tiempo, pero qué lindo que esté así el clima también, un poquito lluvioso, no tanto, ¿no? Para que no sea perjudicial para nadie. Pero bueno, ideal para estar escuchando radio en casa, tomando unos mates y cómo no, y siempre leyendo la palabra de Dios. Y hoy te voy a hablar de un tema que nunca hablo, porque me preguntaron en estos días, ¿podemos ser prósperos los evangélicos? Pero por supuesto, ¿cómo que no? ¿Sí? Podemos hablar de la prosperidad, voy a hablar de la prosperidad ahora. Como en un tiempo me preguntaron, pastor, ¿me puedo divorciar? Sí, ¿cómo que no te vas a poder divorciar? Claro que sí. Lo que no podés es recasarte otra vez. En un caso extremo, la persona se puede divorciar, se puede separar. El Señor manda y aconseja, dice de que si hay momentos ásperos, que nos separemos y después nos volvamos a unir, dice la palabra. No haciendo cada uno lo que quiere en ese tiempo, no estoy predicando eso, no. Lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Separaremos de papeles si nos divorciamos, pero seguimos unidos, porque el Señor ya nos unió. Esa parte que el Señor unió, los papeles no lo pueden separar, hermano. Y con la prosperidad, ¿podemos hablar de la prosperidad? ¿Puede ser próspero un evangélico? ¿O tenemos que vivir siempre en la pobreza? No, hermano, claro que podemos ser prósperos. Es más, el Señor nos quiere prosperar. Pero no podemos hacer una teología de la prosperidad, no podemos hacer estamentos y estatutos y ordenanzas humanas o metodologías humanas para ser próspero, porque el Señor no es que dejó de cómo vamos a ser prósperos, pero si nosotros hacemos estas cosas, lo que el Señor ordena, lo que el Señor estableció ya en su palabra, y toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir al hombre de Dios, ¿verdad? Al varón, a la mujer de Dios, siempre y cuando nos sujetemos a la Biblia, a lo que dice el Señor en la palabra, está muy bien. Ahora si hacemos algo extra bíblico, fuera de la Biblia, y ahí ya estamos errando, estamos faltando con el Señor. Te voy a invitar en el libro de Josué, seguramente ya lo tenés leído y releído. Vamos a repasarlo en el versículo 8, lo que dice el Señor aquí, Josué capítulo 1 y verso 8, y leo en el nombre de Jesucristo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, fíjate vos que no tenés que hacer algo para prosperar, sino que si vos obedecés las reglas del Señor, eso viene solo. Es una añadidura. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Vamos a leer el Salmo 1 también. Y dice en el verso 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que el Señor es claro,
no da vueltas. Nosotros debemos meditar en su palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, escudriñar de día y de noche, meditar de día y de noche. Hasta debemos soñar con la palabra de Dios, hermano. Yo no sé si alguna vez a vos te pasó eso, de soñar y acordarte que soñaste un pasaje bíblico, algo que habías leído o algo que el Señor te está marcando para que vayas a leer. Meditar de día y de noche, hermano, de día y de noche. Entonces hará prosperar tu camino, dice en Josué 1:8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que no hay otra manera de que hagas prosperar tu camino y que las cosas te salgan bien. No hay otra forma, hermano. Es solamente meditando de día y de noche, como dice también el Salmo en el verso 3, Salmo 1, en el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Esto es algo que nosotros no podemos dejar pasar, hermano. Un día que no leemos la palabra de Dios, que no meditamos sobre la palabra de Dios, ya estamos en problemas, en gravísimos problemas. Imagínate si pasan 3, 4, 5 días, una semana. Si sos de aquellas personas que se alimentan solamente del culto y no pudiste ir porque te enfermaste o porque hubo algún inconveniente, no llegaste a la iglesia, no pudiste ir a la iglesia, tenés que esperar a la otra semana porque durante los días de semana hacía reunión, por el trabajo no llegás. Gloria a Dios a aquellas iglesias que pueden tener varios cultos en la semana. Algunos interpretan que tienen que ir todos los cultos. Bueno, no es tóxico ir todos los cultos, pero yo entiendo que está diseñado para aquellos que los que no pudieron ir un día van a ir el otro o van a ir el otro y tienen la oportunidad de poder acercarse a la iglesia, aunque sea una vez por semana. Si sos de esas personas que te alimentás y meditas de la palabra de Dios en ese ratito de la semana del culto, está complicado el tema, porque es imposible que las cosas puedan salir bien. Es imposible, hermano. En Deuteronomio capítulo 28, bien digo, déjame que te busque Deuteronomio 28, es tremendo las cosas que dice este capítulo. En el verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y el verso 2 dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué tremendo, hermano. Poner por obra, oír y poner por obra, meditar de día y de noche. Fíjate cómo el Señor quiere que nosotros estemos en una profunda relación o común unión con Él. Porque Él ya está dentro nuestro. Hemos recibido a Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo. O sea que el Señor ya no está lejos de nosotros, está cerca. Pero para que todo eso que el Señor nos dio se pueda manifestar, es necesario, sumamente necesario, meditar en la palabra de Dios. Quiero buscarte el significado de una palabra, que quizás con el significado te vas a sorprender. Acontecer. Si vos tenés tu diccionario o tu celular, busca acontecer significado. Acontecer. A ver si me sale acá como... Mirá. Ocurrir, acontecer, la palabra acontecer. Ocurrir un hecho de manera inesperada o por casualidad. Sobrevenir a alguien algo insólito. Producirse un suceso. Fíjate vos que el Señor acá en Deuteronomio 28 dice acontecerá. O sea,
que algo de repente va a suceder en tu vida, algo bueno. Acontecerá un suceso, dice, ocurrir un hecho de manera inesperada. En el 2 dice que vendrán sobre ti, te alcanzarán las bendiciones. En el 1 dice, acontecerá que se oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Y mandamientos son órdenes, hermano. No es sugerencias. No es que si vos aceptás las sugerencias que Dios te da. No, si vos ponés por obra los mandamientos, las órdenes que Dios te da. Acontecerá, dice, comienza diciendo. Y después, y viene una lista tremenda del versículo 3 en adelante. Bendito serás acá, bendito serás allá, en la ciudad, en el campo. Es una cosa tremenda. Pero también en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, también dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Acá ya empezamos a andar en problemas. Si yo empiezo a oír la voz del hombre, pero no oigo la voz de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Por eso dije, ¿podemos ser prósperos? ¿Podemos un evangélico, como me preguntaron? ¿Puede ser próspero? Claro que sí. Mientras te sujetes a la palabra de Dios y sucedan las cosas, como dice Dios que acontecerá, sucederá algo inesperado, vendrá algo de repente sobre tu vida. ¿Por qué? Porque pusiste por obra, oíste atentamente y pusiste por obra los mandamientos, las órdenes que Dios te da. Entonces dice que algo va a venir de repente. Y las bendiciones no tenés que salir a buscarlas, sino que vendrán sobre ti. Y no solo que vendrán, sino que te alcanzarán. No te vas a poder escapar de los favores y las bendiciones de Dios. Eso creo que queremos todos, ¿verdad? Ser alcanzado por las bendiciones y los favores de Dios que vengan así de repente, sucesos insólitos que vos no lo esperabas, ¡pum!, y pasó. Eso es tremendo, hermano. Pero también sucede todo lo contrario al que no oyere la voz de Jehová nuestro Dios. Dice en el 15, lee el 15, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo. O sea, es lo que hablábamos recién. El Señor te da órdenes, no son sugerencias, son órdenes del Señor y te está intimando. Dice así la palabra de Dios, yo no estoy agregando nada. Que yo te intimo, dice el Señor. Que vengan sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo pasa esto? Y cuando no oigo la voz de Jehová nuestro Dios. Cuando hago oído sordo, cuando no cumplo sus mandamientos, cuando hago de mi vida un carnaval, ¿verdad? Sabemos todo el significado de carnaval, que es carne al diablo, que hago todo lo que le da placer a este envase, a la carne. Vivimos en un envase pecaminoso, hermanos, y hemos sido llamados a ser santos, y obvio que vamos a tener luchas, vamos a tener obstáculos, impedimentos para poder alcanzar y mantener sobre todo la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea que tenemos que estar en constante meditación de día y de noche de la palabra de Dios para que no caminemos en falso. Es muy sencillo errar el camino, hermano. Es muy sencillo, porque dice que a causa de los escogidos que escogió Dios, acortó los días. Si Él no hubiera hecho esto, nadie sería salvo. Pero ahí anda el enemigo tratando de hacer errar a los escogidos que escogió Dios. O sea que el trabajo de los secuaces de Satanás son hacernos errar el blanco y que vengan las maldiciones de Dios, porque Dios ya escribió maldiciones. Vos léelo al capítulo 28 del 15 al versículo 68, son pasajes bíblicos que poco se leen, hermano.
Todos queremos leer lo bonito, lo lindo, pero el Señor avisa a través de su palabra lo que sucederá cuando no obedecemos a lo que Él ordena. Son órdenes, hermanos, no son sugerencias. Dios no es nuestro amiguito, como algunos le dicen, ay Diosito querido. No, no es Dios, es Dios de dioses, Rey de reyes, creador de todas las cosas. No es Diosito, es Dios, el Padre, el Creador. Y Él intima y advierte de las cosas que sucederán si no nos sujetamos a su palabra. Pero también dice, acontecerá si oyere la voz de Jehová tu Dios. Qué tremendo, hermano, qué bonito lo que Dios dice. Porque a Josué era un hombre que fue muy allegado a Moisés y tuvo que ser un conquistador. Josué era joven, fue instruido por alguien que tenía muchas limitaciones, por eso Dios se lo puso a su hermano a Aarón, porque Moisés hasta era tartamudo, hermano, tenía muchas limitaciones, más allá de que había sido preparado en las mejores instrucciones mientras estuvo en Egipto, en los beneficios del palacio de Faraón, a nivel estudio, a nivel costumbres, a nivel preparación. Iba a ser preparado, recibió preparación hasta para ser un faraón. O sea que este hombre, a pesar de toda esa preparación, tenía limitaciones, y este hombre que era guiado por Dios, Moisés, porque él oía la voz de Dios. Nosotros hoy nos manejamos por la lectura, pero él oía la voz de Dios, Dios le hablaba directamente a él, y él le hablaba al hermano, mirá, Dios dijo que hagas esto, que hagas aquello, que hagas lo otro. Era el intercomunicador entre Dios y el pueblo. Y este muchacho Josué era un muchacho que Dios lo eligió por su buen corazón, por su obediencia, por su sujeción, y vaya a saber cuántas cosas más. Había sido desde antes de la fundación del mundo escogido Josué y preparado para que pueda ser ante los ojos de todo apartado para conquistar. Por eso él le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerce. Y acá en el 8 resalta que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que no podemos andar hablando cualquier cosa nosotros. Dice, no se apartará de tu boca, no de tu oído, de tu boca. No hables cosas que no son bíblicas, hermano. A Josué le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, porque lo que él tenía que transmitirle al pueblo era lo que estaba escrito. Él leía el libro de la ley. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es de la única forma que nosotros podemos hablar palabra de Dios constantemente, es meditando de día y de noche. Y no podemos andar hablando. Hay cosas que nosotros no es necesario que las hablemos, porque son fuera de la palabra de Dios. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, en el libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás venís luchado y las cosas no vienen resultando. Sí, es cierto. Yo el sábado prediqué en la iglesia que de las pruebas leves y momentáneas, que todos tenemos que pasar, hermano. Todos, nadie está libre, tenemos que pasar y tenemos que ser probados. Fíjate vos, esto prediqué el sábado en la iglesia, en Primera de Pedro capítulo 1, dice en el 6, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y en el mismo libro, Primera de Pedro 5, acá, a ver, en el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, discúlpame que me cuesta leer, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, aunque hayas padecido un poco de tiempo. O sea que no es un jardín de infantes esto, hermano. Tenemos que crecer, ese es el deseo de Dios. Pablo en determinado momento habla con los hermanos, no recuerdo en qué libro, que ese grupo de hombres y mujeres estaba solamente atento a recibir la leche y no podían recibir una comida más sólida. Y eso es porque no se lee, no se ora, no se busca, no se medita. Entonces el Hijo de Dios no va creciendo. Pero aquellos que sí van leyendo, van orando, van meditando, poniendo por obra la palabra de Dios, no son oidores, sino también hacedores, porque debo estar atento y escuchar para luego poner por obra, ser atento para no equivocarme en poner por obra. Entonces esos son los que están preparados para recibir una comida más sólida, y ese es el deseo de Dios, que todos crezcamos, todos debemos crecer. No solamente los que están al frente de la iglesia, sino todo el pueblo debe crecer, porque tenemos todos acceso a esta Biblia, a este libro precioso, que es la palabra de Dios, y podemos ir comiendo de esto, que es saludable al espíritu, y podemos ir creciendo de forma fuerte. Entonces ya no nos viene el enemigo con cualquier cosita y nos tira. Habla en estos 2 capítulos de Pedro de una leve aflicción, de una leve prueba de corto tiempo, porque es obvio que el Hijo de Dios, que está nutrido en la palabra, entiende que es de parte de Dios, y inmediatamente esto se corta. Pero si vos no estás preparado en las cosas de Dios, instruido en las cosas de Dios, porque no meditas, porque no lees, y claro, cualquier cosita te afecta, y te afecta demasiado, y cuesta levantarse después, porque no está desarrollada la fe. Alguien me preguntaba justamente hoy, ¿qué es la fe? Y la fe es, aunque yo no vea, sé que va a pasar. Porque lo otro es, sí, yo creo yo creía que hoy iba a llegar a la radio, ¿verdad? A pesar de los contratiempos que tenía. Pero a pesar de los contratiempos, yo estaba seguro que llegaba a la radio. Puede ser que llegué en el espacio publicitario, llegué ahí al límite, pero yo tenía fe que iba a llegar. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se cree. O sea que es una convicción. Y eso te lleva el leer la palabra y meditar en su palabra, ir creciendo a través de la palabra, hablar la palabra, como le dice acá Josué. Claramente, una tarea muy importante tenía que conducir al pueblo de Dios, que era duro de cerviz, rebelde, y este era un muchacho, ahí se manejaba mucho por las edades, y este era un muchacho que le tocaba estar al frente de los jefes triviales, que eran bastante complicados, luchando con un pueblo que era muy perezoso, ¿verdad? Por eso le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y así, hermanos, si nos pasa a nosotros y hablamos lo que en todo tiempo, hermano, no, pero mientras está, no, en todo tiempo, quizás no es necesario que le digas a tu compañero de trabajo, sí, porque esto dice en Romanos 12:15, o dice en Mateo 8:24, no hace falta señalar tanto, pero vos tenés que hablar en todo tiempo lo que está escrito en este libro, para que tenga poder, porque el poder está en la palabra de Dios, hermano.
La palabra de Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que trae convicción de pecado. Si yo le voy a tratar con mis palabras, ¿no?, persuasivas, tratar de convencer a alguien, y sabemos que no tiene resultado, le voy a poder hablar 5 años seguidos como un loro, y no me va a oír, porque no es mi palabra. Pero la palabra de Dios es la que tiene poder, hermano. La palabra del Señor es lo que tiene poder. Y la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Y quédate tranquilo que va a llegar a la vida de ese hombre, de esa mujer, y va a hacer la obra que tiene que hacer. Porque somos depositarios de la buena semilla, que es la palabra de Dios. Nosotros soltamos la semilla y el Espíritu Santo se encarga. Es maravilloso, hermano. Vivir para el servicio de Dios es lo más grande que nos puede pasar. Es lo más hermoso, hermano. Es lo más hermoso. Le voy a pedir a mi hermano Mauro, en esos temas maravillosos que siempre nos deleita, que pasemos un temita musical y ya volvemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos estamos preparando ya la última semana de preparación para se trata de Jesús que vamos a hacer en la iglesia. Como te contaba en estos últimos programas, el 3er año consecutivo que venimos con este evento. Y este año nos toca la temática Soy una ofrenda. Soy una ofrenda. Está dedicado, todo se trata de Jesús, a la adoración a Dios. Y bueno, decía, ¿no?, que estos eventos sirven para capacitarnos. Es un evento de más allá que vamos a estar en común unión con los hermanos y en presencia del Señor, pero a capacitarnos en el área muy, muy delicada y muy, muy profunda que es la adoración, ¿verdad? Poder entender verdaderamente lo que es la adoración a Dios. Estábamos escuchando una alabanza que es una adoración muy linda, como otras cientos de alabanzas que hay
con ritmos lentos y son ritmos que realmente deleitan el oído y te relajan porque tienen acordes musicales, una música que te va relajando y es la que te permite tener afilar una conexión con Dios. Pero no se trata solamente de eso, la adoración a Dios. Por eso yo te invito de todo corazón, si te puedes acercar, este 20 de junio, ya te confirmo bien el horario, a las 19 horas, vamos a estar en la calle La Viudita, La Quila y La Viudita, que es la iglesia Camino Nuevo en Ciudad Evita. Esto está atrás del Hospital Balestrinis. Y te invito a que puedas participar. No va a ser muy extenso, un evento de 2 horas y moneda, para que puedas quedar libre y como es feriado puedas volver a tu casa tranquilo, tranquila. Te invito a que vengas a compartir y que juntos podamos dedicar y ponernos a filo en la adoración a Dios. En Juan capítulo 4, cuando el Señor tiene la charla con la mujer samaritana, el Señor le dice en el verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿no? O sea, Él no está buscando adoradores, no. Él busca que los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad, adoren. Porque la hora es ahora es el tiempo. Fíjate, le dijo a la mujer samaritana hace un poquito menos de 2000 años todo esto. Y en este tiempo sigue perdurando, pero ahora con más fuerza porque estamos llegando al límite ya, hermano, al límite de los tiempos. Hay acontecimientos mundiales que se están cumpliendo, que son profecías que el Señor ya había dicho, y se van cumpliendo alrededor del mundo, las cosas se van preparando, la tecnología cada vez crece más, la ciencia crece más, estamos a niveles realmente altísimos. Esto que, si me estás viendo, esto que es un celular, no va a pasar mucho tiempo para que deje de existir y van a estar en común circulación unos tatuajes que por medio de los tatuajes digitales, van a ser digitales y nos vamos a poder comunicar. Una cosa tremenda, cómo está creciendo la ciencia, la tecnología, o sea que se va a cumplir todo lo que el Señor dijo, y no es que se va a cumplir y estamos lejanos para que esto se cumpla, no, estamos muy pronto a que sucedan cosas y lo que todos esperamos, obviamente, el acontecimiento para el cual estamos preparados y cada día nos preparamos más para ser dignos de ser quitados de todo esto, que es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Para el gentil no va a haber otra oportunidad después, porque una vez que la iglesia sea quitada de este planeta, comienza a regir la última semana de las 70 semanas de Daniel, que están enfocadas solamente y exclusivamente al pueblo judío, no a nosotros los gentiles. Por eso la iglesia gentil, cuando comience la última semana de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, Dios la quita, la saca. Jesús viene y se la lleva. Y para eso tenemos que estar preparaditos, y es en el momento clave, si estabas distraída o estás distraído, pensando que, no sé, en otras cosas que quizás no son provechosas, porque lo único provechoso es pensar en las cosas de Dios, hermano. Las cosas terrenales son entretenimientos que el enemigo te pone. En lo que debemos enfocarnos es en las cosas de Dios en este tiempo. No podemos distraernos.
estar nuestros ojos bien atentos a las cosas del Señor, bien atentos a lo que dice su palabra, orar a Dios para poder ejecutar la palabra conforme a la voluntad de Dios, y no que el enemigo, que es muy astuto, nos haga entender lo que no corresponde, como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán, ¿verdad? El Señor les habló claramente y por estar distraídos, ellos cayeron y acá estamos todos. Nosotros debemos estar atentos para hacer cada cosa que hacemos, sea según conforme la voluntad de Dios. No creyendo que sabemos todo porque en realidad no sabemos nada, no creyendo que somos alguien porque en realidad no somos nada, porque sin Cristo, hermano, no somos nada, realmente no somos nada. Y más ahora que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos todo el infierno en contra de nosotros, todo. Y va a usar toda la artimaña al maligno para hacernos equivocar. Y viene como angelito de luz a querer confundirnos, y así dice la palabra, aún si es posible, a los escogidos que escogió Dios. Es muy atrevido él, porque él sabe que son los escogidos que escogió Dios y va contra ellos, viene contra nosotros, hermano. Es muy atrevido, es muy insolente, entonces nosotros no debemos dejarnos engañar bajo ningún punto de vista, y es de la única manera que podamos hablar lo que aquí está, es meditar en su palabra de día y de noche, oír bien su palabra, poner por obra su palabra. Y siempre te voy a decir las mismas cosas, porque otra cosa no sirve que te diga. Entonces, en ese sentido, nosotros en la iglesia, hace 3 años empezamos con estos, se trata de Jesús, hacemos un evento anual, y en este año es soy una ofrenda. Soy una ofrenda, así como lo fue Isaac. Isaac, cuando Abraham iba a cumplir la orden que le dio Dios, no retrucó la orden que sacrifica a Isaac. E Isaac, cuando subían al monte, sabiendo que la ofrenda era él, y lo terminó de comprobar cuando el padre lo estaba atando para degollarlo y ofrecérselo a Dios, como Dios le había dicho, no se puso a renegar y patalear, y aceptó que él era una ofrenda. Porque no era una ofrenda cualquiera, era una ofrenda a Dios. Él entregaba su vida a Dios. Y así nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios en este tiempo. En el sentido de debemos ser, como el Señor nos hizo, santo, apartado de las cosas terrenales. Apartados, hermano. No son para nada provechosas las cosas de este mundo. Al contrario, son las que nos pueden llegar a llevar al infierno. Entonces nosotros debemos, decían en el servicio militar, caminar con pies de plomo. Mucho cuidado cuando caminamos. Despacio, acá no hay que correr, acá hay que ir despacio. Las cosas de Dios, nosotros no las podemos acelerar. Porque nuestros tiempos no son sus tiempos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Es Él el que va adelante. Nosotros vamos siguiendo. Somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Nosotros no lo guiamos a Cristo. A veces caemos en ese error de querer nosotros guiar las cosas. No, nosotros debemos seguir a Cristo, somos discípulos de Cristo. Discípulo quiere decir seguidor. Somos portadores de buenas noticias y debemos, como le instruyó Dios a Josué, para que solamente hable de las cosas que estaban en el libro de la ley, así nosotros debemos hablar las cosas que están en la Biblia, hermano. Pero para poder hablar las cosas que están en la Biblia, y la tenemos que leer, no hay otra manera. O mínimamente, aprovechando la tecnología, en vez de escuchar tanta música, de escuchar ponerte los auriculares, o si podés ponerte la Biblia con audio y que te hable la Biblia en el celular, te habla mientras estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? Oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios,
Es de la única manera, hermano. Es de la única manera que nosotros vamos a poder escapar de las artimañas del enemigo. Por eso, contestando a la pregunta, le dije al hermano, escuchame hoy en la radio que sí, podemos ser prósperos, claro que sí, pero bajo el régimen de la palabra de Dios, hermano. El Salmo 1 es tremendo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo salmo, hermano. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Gloria a Dios. Todo el tiempo seremos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Vamos a recibir ese nutriente, esa sustancia, todo el tiempo. Y esa es la palabra de Dios. Ese es el objetivo de por qué el Señor nos indica en Josué, le indicó a Josué, y nosotros de acá tomamos, acá en el Salmo, meditar de día y de noche, es para que saquemos ese nutriente que es la palabra de Dios, hermano, y estemos siempre fuertes, siempre atentos, no descuidados, en un constante estado de alerta, de estar vigilantes, porque venimos en tiempos peligrosos realmente, son tiempos muy peligrosos en los que estamos transitando. Salmo 133 también es poderosísimo, hermano. Salmo 133. Gloria a Dios. Dice el Señor, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, y no solamente eso, dice, y vida eterna. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Este es el problema, hermano. Cuando todos queremos hacer cosas distintas. De la única manera que podemos hacer armoniosamente las cosas del Señor es cuando estamos sujetos a su palabra. Porque si no estamos sujetos a su palabra, y uno va a tocar en mi, el otro va a tocar en fa, el otro va a tocar en re, el otro va a tocar en do, y dice de que cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En armonía es que hacemos todo para que salga algo lindo, no todos queriendo hacer lo propio, sino que hacemos todo según... porque para eso están los pastores. El Señor pone un pastor y en una iglesia y hay una visión. A nosotros el Señor nos entregó la visión y la misión, dos cosas que van en paralelo, visión y misión. La misión es predicar el Evangelio, pero la visión es como cada uno ejecuta dentro de la iglesia, ¿verdad? La visión de Jesucristo, de que parece redundante, pero alcanzar las almas. Ese es el trabajo. Todos tenemos que alcanzar las almas. Y lo tenemos que hacer en armonía. En armonía. Se hace muy difícil cuando todos tienen un sentir distinto. No, porque yo siento esto, porque yo siento aquello. Pero de la única manera de que podamos estar en armonía no es tener sentir de esto, sentir de aquello, sino obedecer la palabra, obedecemos una sola palabra. Entonces hay armonía.
Esa es la armonía que Dios quiere. Y cuando nosotros todos obedecemos la palabra de Dios, dice que allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Ahí es de la única manera de que todos obedecemos una misma palabra. No que todos tenemos sentires distintos, diferentes. Ay, porque mi sentir es este, porque mi sentir es lo otro. Y como no estoy consensuando, entonces hay oposición. Y si hay oposición, no va a haber bendición, porque necesitamos estar juntos y en armonía. Es necesario que haya armonía para que el Señor allí pueda enviar bendición. Si no hay armonía, el Señor allí no envía bendición y no alcanzamos la vida eterna. Entonces necesitamos, en algo extremadamente urgente, es tener armonía. Y como dije recién, es de la única manera es que todos obedezcamos exactamente lo mismo. Si todos obedecemos lo que está en este libro que el Señor nos dejó, si querés llamarlo brújula, instrucciones, yo lo llamo la palabra de Dios. Dios nos habla a través de esto. Es la palabra poderosa de Dios. Y si oímos su palabra, es donde podemos estar en armonía. Pero fíjate que cité varios libros, varios pasajes, y todos coinciden, o sea que Dios tiene una coherencia tremenda. Esto lo aprendí en el seminario en crítica bíblica, era una de las materias que teníamos, pero crítica, pero no sacarle el cuero, hermano, no, sino crítica, es tratar de hacer constructivamente para que todos crezcamos. Es esto, ¿no? Que hay una coherencia tremenda en toda la palabra de Dios. No hay nada incoherente. Esto es para contrarrestar aquellos que dicen que esto fue escrito por seres humanos y hay coincidencia. No hay coincidencia. Es un mismo espíritu, que el mismo Espíritu Santo es el que inspiró, por eso dice toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice tres cosas tremendas y útil para enseñar, redarguir, corregir. Qué tremendo, ¿no? Enseña, corrige, redarguye la palabra de Dios. Qué bueno. No quiero dejar pasar, porque los hermanos de la iglesia me recomendaron, pastor, acuérdese del evento, usted se pone a hablar y se olvida. Se trata de Jesús, edición especial, Soy una ofrenda. Noche de adoración. El 20 del 5 a las 19 horas en la iglesia Camino Nuevo en Ciudad Vita, La Aquila y La Viudita. Salón que está en primer piso. Te esperamos, realmente nos encantaría, seríamos bendecidos que tu presencia pueda acompañarnos. Gloria a Dios, ya hay varias iglesias que están trabajando, porque esto no es solamente de la iglesia Camino Nuevo, sino que hay otras iglesias que colaboran para que esto salga maravilloso, porque somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, somos de distintas iglesias, pero tenemos la misma visión, que es adorar a Dios, hermano. Qué bueno. Vamos a estar orando, ya no vamos a estar despidiendo, gloria a Dios, porque ya si me pongo a hablar, ya habla el hombre. Ya está, ya la palabra de Dios ha sido soltada, a que yo voy a orar y le voy a pedir a Mauro hasta que los últimos minutitos que quedan, 2-3 minutitos, que haya una alabanza, así ya después se va sumando el otro programa. Recordá, se trata de Jesús, Soy una ofrenda, 20 de junio, que es el próximo viernes a las 19 horas. Ahí vamos a estar en la Aquila y La Viudita, en la iglesia Camino Nuevo, todos juntos, adorando al Señor y siendo instruidos por el Espíritu Santo para que ahora que es el tiempo que se adore en espíritu y en verdad, podamos obedecer su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, hermana, y vamos a dedicar una oración a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por este momento, Dios mío, que podemos estar en común unión con aquellos que están oyendo, con los que verán después el video, Dios mío, por los que acompañan en la radio, Señor, en las aplicaciones, Padre.
Señor, que tu mano poderosa los alcance, Dios mío, en este momento, Señor amado, en estos tiempos tan peligrosos y difíciles que toca vivir, Señor amado, que sea tu poder, Señor, oh Dios mío, siendo desatado sobre las vidas, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, alcanzándolos, Señor, tocando sus corazones, Señor, que tengan el deseo, la necesidad, Dios mío, de meditar de día y de noche en tu palabra para poder poner por obra, Dios mío. Oh Señor amado, que sus oídos sean desatados para que puedan oír como sabios, Dios mío, Señor, y así poder cumplir con lo que tú dices y ya no tengamos que salir a buscar las bendiciones, sino que en un de repente nos, Señor, acontezca sobre nosotros, sobre la vida de mis hermanos y hermanas, y que de repente, Señor, los sigan y los alcancen tus preciosas bendiciones, Dios mío. Yo te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío. Sigue bendiciendo, Señor, a continuación, que el programa a seguir, Señor, usa a los siervos, las siervas, Padre, y así en cada uno de los espacios, Señor. Que tu gloria, Señor, se manifieste. Bendice las autoridades de esta radio, Dios mío. Señor, bendícelo a Mauro, que tú siempre los inspiras, Señor, y pones ese corazón, Señor, para el servicio, Padre. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hermano, hermana, nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 18 a 19 horas, aquí, en Radio La Predicadora, punto de unión, espacio de la Iglesia Camino Nuevo. Dios te bendiga. Que pueda separarnos de tu gran amor, de tu gran amor. Cambiaste la aflicción, ahora hay esperanza en mi corazón, en mi corazón. Aún en la oscuridad tú me guiarás, aunque no pueda ver, siempre tu voz seguiré. Nuestra victoria en tu nombre está, queremos darte toda la gloria. En adoración queremos exaltarte por siempre, Cristo, por siempre, Cristo, por siempre, Cristo, por siempre, Cristo. Cambiaste la aflicción, ahora hay esperanza en mi corazón.